Qué hermoso que soy. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, esta semana es la semana de la física en el colegio, así que yo les había dicho de que para no atrasarnos íbamos a empezar a grabar las clases que, por ejemplo, no tenemos esta semana. Así que esta clase va para los 3/4, que estamos viendo exactamente lo mismo, que es la reacción de obtención de compuestos inorgánicos. La clase pasada lo que vimos fueron reacción de obtención de óxidos iónicos y vimos reacción de obtención de hidróxidos. Hoy lo que les voy a dar son las reacciones de obtención de óxidos covalentes y la reacción de obtención de los ácidos. ¿Está? Entonces, vamos a arrancar con reacción de obtención de óxidos covalentes. ¿Cómo se obtiene un óxido covalente? Ustedes van a tener que hacer reaccionar un no metal con el oxígeno del aire para darnos el óxido covalente. Si hay alguno de los tres cursos que ya lo di, bueno, esta partecita del video, obviela, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que los no metales en la naturaleza aparecen mucho como sustancias simples, es decir, hidrógeno 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, flúor 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2, fósforo 4, azufre 8. Todas estas son sustancias simples. Entonces, ustedes lo que van a tener que tener en cuenta es que cuando escriban la fórmula del no metal, buscar en esta columna cómo se representa en la naturaleza el no metal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que obtener el óxido perclórico. ¿Sí? El óxido perclórico está hablando del cloro, obviamente. Entonces, recuerden que tenemos que ir a la tabla periódica, si no se lo doy yo los números, y el cloro tiene el número -1, +1, +3, +5 y +7. Al ser perclórico va a trabajar con el número de oxidación más grande, +7. Entonces, vamos a tener que escribir la fórmula del óxido perclórico, -2, +7, 2 y 7. Luego, el cloro en la naturaleza aparece como cloro 2, entonces vamos a escribir cloro 2 más oxígeno 2 me va a dar el óxido perclórico. Recuerden que primero tenemos que igualar el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, como tengo 7, y acá tengo, que es un número impar, y acá tengo un número par, vamos a colocar un 2 acá adelante, me van a quedar 2 por 7, 14, acá voy a escribir 7 oxígenos, y 2 por 2, 4, con un 2 ahí adelante, y ya está igualada la reacción. Supongamos que tenemos que escribir la fórmula de óxido nitroso. El nitrógeno trabaja con -3, +3 y +5. Vamos a trabajar con el +3 porque es nitroso. Entonces, ¿qué tenemos? El nitrógeno aparece en la naturaleza como nitrógeno 2. Luego, el oxígeno 2 y nos va a dar nitrógeno-oxígeno, que recordemos que hay que escribirlo antes, no como estoy haciendo yo, el 2 y el 3, o sea, 2 y 3. Nuevamente tenemos un número impar de oxígenos, un número par de oxígenos. Voy a colocar un 2 acá adelante, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6,
y tengo 2 nitrógenos por 2 son 4, tengo que colocar un 2 ahí adelante. Último ejemplo. Supongamos que nos dicen escribir la fórmula del óxido de azufre 6. Vamos a la tablita, vamos a escribir la formulita del óxido de azufre 6. Acá no hay que buscar el número de oxidación, porque justamente va a trabajar con el 6, el azufre. Obviamente que algunos cruzarán los números, la fórmula mínima no va a ser esa, entonces nos va a quedar un 3 ahí como subíndice. Entonces, escribimos la fórmula de la reacción, sería azufre 8 más oxígeno 2, me va a terminar dando azufre, oxígeno 3. Bueno, la historia es la siguiente. Yo dije que hasta ahora todos los óxidos nos convenía igualar los oxígenos primero. Bueno, justamente, cuando tenemos azufre 8 o fósforo 4, lo que vamos a igualar primero va a ser el azufre o el fósforo. Y después igualamos el oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo igualo primero el oxígeno, y pongo un 2 acá adelante, me van a quedar 2 azufres y acá voy a tener 8. Por lo tanto, no va a estar igualado. Entonces, lo que voy a hacer directamente es, como tengo 8 azufres, coloco un 8 ahí adelante y ya tengo 8 azufres. Ahora, 8 lo voy a multiplicar por 3, son 24, y acá tengo un 2, voy a colocar un 12, y de esa manera igualo la reacción de obtención del óxido de azufre 6. Bien, bueno, vamos ahora a ver cómo se forma un oxoácido. Un oxoácido se forma desde un óxido covalente para reaccionar con agua y darme el oxoácido. Entonces, veamos. Supongamos que tenemos que obtener el ácido sulfuroso. Entonces, esto va a venir del óxido sulfuroso. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de oxidación del no metal no cambia desde óxido a oxoácido. ¿Sí? Bien, entonces, acá sí vamos a necesitar los números de oxidación del azufre. El azufre tiene -2, +4 y +6. Como es sulfuroso, vamos a trabajar con el más chico. Entonces vamos a decir que tenemos azufre, oxígeno, -2, más 4, y acá voy a poner un 2. Como es el ácido, que es un oxoácido, azufre, hidrógeno, azufre, oxígeno, -2, +4, +1, teníamos 1 más 4, 5, tengo que poner un 2, acá para que se haga par, ahí tengo 6, y como tengo -2, coloco un 3. Bien, entonces, vamos a hacer azufre, oxígeno 2, más agua, y me va a terminar dando hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. Y veamos, tengo 2 hidrógenos, un azufre y 3 oxígenos. Por lo tanto, esta reacción ya está completamente igualada como está escrita.
Bien, vamos a otro caso. Supongamos que tenemos que escribir la fórmula del bromato 5 de hidrógeno. ¿De dónde va a venir el bromato 5 de hidrógeno? Y el bromato 5 de hidrógeno va a venir del óxido de bromo 5. Como verán, acá está la primera complicación. ¿Por qué? Porque acá tengo ato y hay que tener mucho cuidado porque en el oxoácido el ato no te indicaba el número más alto. ¿Sí? Eso te lo indica la oxosal, pero cuando uso tradicional o clásica. Acá estamos usando stop. ¿Se acuerdan que en las oxosales siempre usamos bromato? Lo único que cambiaba era el nombre del metal y el número de oxidación. Eso lo vamos a volver a repasar cuando veamos la próxima clase el tema de reacciones de neutralización. Entonces, óxido de bromo 5 me va a terminar dando el bromato 5 de hidrógeno. Entonces, tenemos el bromo y el oxígeno, más 5, menos 2, con un 2, con un 5. Luego tengo hidrógeno, bromo y oxígeno, menos 2, más 5, más 1. Como tengo 6 positivas y 2 negativas, coloco un 3 ahí. Y la reacción sería bromo 2, oxígeno 5, más agua, me va a terminar dando hidrógeno, bromo, oxígeno 3. Luego, fíjense que tengo 6 oxígenos y acá tengo 3. Por lo tanto, coloco un 2 ahí adelante. Luego tengo 2 bromos, 2 por 1, 2, 2 hidrógenos, 2 por 1, 2, y ya se encuentra igualada la reacción. Vamos a poner de título, porque acá viene algo nuevo, que va a ser reacción de obtención de los oxoácidos del fósforo. Reacción de obtención de oxoácidos del fósforo. Bueno, el fósforo, el antimonio, son compuestos que tienen la característica que el óxido iónico puede reaccionar con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua o con 3 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que, supongamos que yo tengo el óxido fosfórico, puede reaccionar con una molécula de agua, puede reaccionar con 2 moléculas de agua, o puede reaccionar con 3 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la reacción para cada uno y después le vamos a poner el nombre que tiene el oxoácido en cada caso. ¿Sí? Entonces, el óxido fosfórico, recordemos que el fósforo tiene números de oxidación más 3, más 5 y menos 3. Como estamos hablando del fosfórico, vamos a trabajar con más 5. Entonces, fósforo más 5, oxígeno menos 2, 2 y 5. Como son 3 reacciones, voy a escribir 3 veces la reacción con el fósforo, el óxido del fósforo 5 o óxido fosfórico. Más
una molécula de agua, más 2 moléculas de agua, más 3 moléculas de agua. ¿Cómo van a hacer ustedes para escribir la fórmula del oxoácido? Muy simple. Van a tener que escribir hidrógeno, fósforo, oxígeno, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Luego, van a ir a la parte de reactivos y van a decir, tengo 2 hidrógenos, escribo un 2 ahí. Tengo 6 oxígenos, perdón, sí, 6 oxígenos, pongo un 6 ahí. Y tengo 2 fósforos. Si ustedes observan, son todos múltiplos de 2. Y yo les dije que cuando tenemos múltiplos en la fórmula, esa no es la fórmula mínima. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a simplificar esto, le va a terminar quedando un 3, es decir, hidrógeno, fósforo, oxígeno 3. Y como simplificaron por 2, como hay que igualar la reacción, lo van a multiplicar por 2. ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente. Tengo 2 por 2, 4 hidrógenos. Tengo 6, perdón, 5, 2 por 1, 2 por 1, 2, 5 más 2 son 7. Y tengo 2 fósforos. Acá el 7 no es múltiplo de 2, por lo tanto la fórmula de ese oxoácido queda como tal. Y por último tenemos hidrógeno, fósforo, oxígeno. Tenemos 2 fósforos, tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos, y tenemos 5 más 3, 8. Todos son múltiplos de 3, de 2. Por lo tanto, vamos a simplificar por 2. Como yo me olvido de que esto está grabado, al simplificar por 2, acá me va a quedar un 3 y acá me va a quedar un 4. Y como simplifiqué por 2, ponemos el 2 ahí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se llama el primer oxoácido? Se llama ácido. Todos son ácidos. Acá solamente usamos nomenclatura tradicional o clásica. Ácido. Ácido. ¿Sí? Y como reaccionó con una sola molécula de agua, esto va a recibir el prefijo meta. O sea, metafosfórico. ¿Cómo? Cuando reacciona con 2 moléculas de agua, recibe el nombre de piro. O sea, pirofosfórico. Y cuando reacciona con 3, recibe el prefijo orto. No se rían. Ácido ortofosfórico. Que, llamativamente, se llama directamente ácido fosfórico. ¿Sí? Obviamente que yo, en la tarea, le voy a mandar a escribir la reacción de obtención, por ejemplo, del ácido pirofosforoso. ¿Qué es lo que va a cambiar? En vez de tener óxido fosfórico, van a tener óxido fosforoso. Y si es piro, van a tener que hacerlo con 2 moléculas de agua, y luego escribir la formulita, y esa va a ser la formulita que tengan que sacar ustedes del ácido pirofosforoso. Obviamente que el ácido ortofosforoso se llamará ácido fosforoso. Son peculiaridades que tiene este tipo de compuestos. Bien, nos queda ver solamente el tema de reacción de obtención de hidrácidos.
Bueno, ¿cómo se forma un hidrácido? Un hidrácido se forma con un no metal que reacciona con hidrógeno, no con oxígeno, para darme el hidrácido. Por ejemplo, acá esto no viene de un óxido, por lo tanto directamente escribimos en la sustancia simple, escribimos el hidrógeno 2 y sí vamos a tener que escribir la fórmula del hidrácido. Por ejemplo, si queremos obtener el ácido clorhídrico, vamos al cloro, el cloro tiene -1, +1, +3, +5 y +7. Como no tiene oxígeno en la fórmula, trabaja con el número negativo. Y entonces tenemos el hidrógeno y el cloro, -1, +1, y ya tengo la formulita del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué vamos a tener? El cloro trabaja con cloro 2, más el hidrógeno 2, para darme el ácido clorhídrico, y como tengo dos cloros y dos hidrógenos, coloco un 2 ahí adelante. Vamos a un ejemplo más. Ácido sulfídrico. ¿Sí? El que tiene olor extraño, ¿sí? Que hace bien a las células, ¿se acuerdan de ese, no? El azufre tiene -2, +4 y +6. Obviamente que vamos a trabajar con el negativo. El azufre, el hidrógeno y el azufre, +1, -2, coloco un 2 ahí abajo. El azufre viene como S8, más hidrógeno 2, nos va a terminar dando hidrógeno 2, azufre. Vuelta de nuevo. Como tengo azufre 8, coloco un 8 ahí adelante. Como tengo 16 hidrógenos, voy a colocar un 8 ahí adelante, y ya se encuentra igualada la reacción. Este tipo de compuestos son poquitos, así que con dos ejemplos me parece que cubrimos todo lo que tendría que ver con reacción de obtención de hidrácidos. Bueno, esto era lo que yo quería grabarles esta semana, y de hecho esto era lo que íbamos a ver. No me acuerdo, creo que con uno de los cursos llegamos a ver óxidos covalentes, si no me equivoco. Si hay algún tipo de compuesto que no vimos, hidróxidos creo que lo vimos con todos. Si hay alguno que no lo vimos, avísenme y hago un zoom chiquitito para que veamos el tema de hidróxidos. O la próxima clase me avisan, no vimos hidróxidos, y antes de la reacción de neutralización, vemos el tema de hidróxidos. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene para química. Un beso grande, chao.